Gracias a Conciencia Elevada, hoy tengo el placer de recibir a un productor artístico, empresario y representante. Bienvenido, Daniel Ernesto Greenbank. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Daniel, te criaste, mejor dicho, con tu papá, tu mamá y 3 hermanos más. ¿Algún recuerdo de tu infancia? Una infancia, una familia tipo, vivíamos en el barrio de Devoto, clase media, mi viejo propietario de una pyme, De una empresa de cartón corrugados. de una pyme de fábrica de cartón corrugado, mi mamá típica ama de casa, buenos recuerdos, épocas de que todavía se podía curtir mucho el barrio. Devoto era muy barrio, muchos recuerdos de Devoto, escuela primaria en Devoto, el club del barrio más cercano que era Comunicaciones, fin de semana con mucha salida con mi viejo en particular, de chiquito desde el zoológico y un poco más grande de ir a la cancha con él todos los De fines de semana. Independiente. Independiente. Em, Te fuiste a Estados Unidos y tu tío, Herb Cohen, ya era una figura importante. Yo te voy a dar los pies y vos contá un poquito de cada cosa, así lo desarrollás vos. Cuando terminé la secundaria, yo ya era lo que en esta época se decía DJ, Un hoy DJ un para DJ la gente hoy, de ahora. y me gustaba mucho la música, pero no era músico, ni había intentado tampoco ser músico. Y mi tío, la familia que desciende de mi papá, Greenbank, se dividió, fue parte de Estados Unidos y parte vino a Argentina. La parte de Estados Unidos se dedicó al área de entretenimientos. Y dentro de eso, el que sería el primo de mi papá, que era Herb Cohen, era en el incipiente movimiento que surgía en los años 60 en la costa oeste de Estados Unidos, un productor importante de grupos que en esa época en Estados Unidos eran muy importantes, como Alice Cooper, Linda Ronstadt, Tom Waits, Bill Miller, Frank Zappa. Y cuando terminó el secundario, mis viejos con esfuerzo me regalan que pueda ir parando en la casa de la que era la hermana de mi abuela. Y De fui tu a abuela paterna. Paterna, sí. Y ahí conocí, a través de la conexión con el hijo de ella, que era Herb Cohen, todo lo que era lo que estaba pasando en la escena de allá, que si bien yo acá era público de recitales de rock, había una diferencia abismal, y no solo que había una diferencia abismal, sino que también eran tiempos donde no había tanta comunicación de saber qué pasaba en un lado y de otro, porque ni que hablar de redes, ni que hablar ni teléfonos directos. Entonces, para mí fue como un shock muy, muy fuerte cuando viajé y conocí todo lo que había y el movimiento. Por lo cual, lo que a mí me era incipiente de esto de la música, se me abrió como un panorama totalmente distinto, mucho más amplio, y tomando en cuenta, obviamente, que estábamos a años luz en cuanto al desarrollo de la industria, como industria de lo que acontecía musicalmente, empecé a trabajar con más énfasis. No obstante, en paralelo estaba empezando a estudiar sociología y que también para mis comienzos en la música no ganaba plata, trabajaba también en la fábrica de mi papá para poder mantenerme. Y fue más o menos en esa época que vos alquilás un espacio en Radio del Pueblo, donde hoy funciona Radio Nacional, el Maipú, el Sí, 500, y sí que después fue la Radio del Pueblo, que después se convirtió en Radio Buenos Aires, que cuando salieron las FM, tuvo la FM que fue Rock and Pop. claro. Entonces estaba efectivamente en Maipú 555, que funcionaban ahí 3 radios, y había comprado un espacio que me autoproducía porque me encantaba la radio, pero totalmente a pérdida y algo vocacional, pero que fue mi primera experiencia con la radio.
sos de apostar mucho a tus deseos, claramente. En general, te diría una constante en mi vida. Me equivoco, viste que hay veces que uno se equivoca por no hacer, yo en general me equivoco por hacer. Danos un ejemplo. No, que normalmente, eh, siguiendo lo que tu pregunta es lo que me impulsa, me motiva, trato de llevarlo adelante. No, y muchas veces, en todos planos, no solo económico, también en lo personal, muchas veces eso lleva a decisiones hoy bastante más acotadas, pero a equivocarte en impulsos y no racionalizar algunas cosas que quizás hubieran evitado chocar por esos impulsos. Vamos a ir hablando un poquito de cuestiones personales y un poquitito de trabajo. Ya que dijiste en unas cosas que uno se equivoca, que por lo menos hasta el día de hoy no, fue haber conocido a Andrea, que fue un Sí. poquitito gracias a los Rollings, digamos, ¿no? Cuando ella estaba un No, la verdad que poco... no fue gracias a Ah, los ¿no? roles. No, Porque en el sentido porque... dije que ella no, no, estaba... ahí fue... igual soy reacio a hablar de mi vida personal, pero en este caso te cuento. Eh, yo no miraba televisión ficción en Argentina mucho. La verdad no era consumidor. Pero ella tenía un programa que se llamaba, que estaba Verdad Consecuencia, y los domingos yo veía fútbol de primera. Y en la tanda de fútbol de primera promocionaban el unitario de Polka, que era Verdad Consecuencia. Entonces, si yo tengo que decir dónde la vi, dónde me la conocí, de que me gustó y quería conocerlo, fue ahí. Después, posteriormente, es verdad que quise conocerla y el primer lugar, pero que no nos cruzamos, fue en una producción teatral que hice con un grupo español que se llama La Cubana, eh, que en el Teatro Avenida hicimos una producción de una obra que se llama Cegada de Amor. Y posteriormente sí llega esto, que de lejos nos vemos en lo de los Rolling Stones, que yo la invité y empezamos a conocernos ahí. Y muchísimos años después deciden adoptar una niña, Stephanie, ella siempre quiso que la llamaran Annie, Sí. como la mamá de Andrea, ¿no? Que se llamaba Ana. Sí, siempre habíamos dicho que si tenía, la mamá de Andrea falleció muy joven y la idea que si teníamos una hija mujer que se llamara Ana, como se llamaba la mamá de Andrea. Y curiosamente, pero no sé, estas cuestiones mágicas y hermosas, pero inexplicables a la vez, Stephanie, que se llamaba, que es un nombre hermoso, trató de que la empezamos a llamar Annie, como desviación del Stephanie, la terminación Annie. Y había una época que la llamábamos Steffi, y no contestaba y respondía al Annie de muy chiquita. Y bueno, quedó Annie. Siguiendo con eso, a mí me parece una historia muy conmovedora y por ahí para la gente que piensa en adoptar, que ahora bueno es mucho más común, digamos, ¿no? Que por ahí lo que sucedía hace unos años. Si querés contar cómo fue tu llegada a Puerto Príncipe, tenías que ir al Sí. orfanato, no había agua potable después del terremoto. Nosotros con Andrea, yo tengo un hijo de un primer matrimonio, Federico. Federico, que vive hoy en Europa. Y en cuanto a adoptar, para mí es un concepto, uno siempre adopta, porque el ser padre aún, de lo que se llamaría padre de hijos naturales, también adopta ser y la actitud de cómo ser padre. Siempre con Andrea decimos que afortunadamente no quedamos embarazados, y tuvimos la opción de acceder a esta posibilidad de adopción, que fuimos desechando, conociendo experiencias muy frustrantes de gente que quería adoptar en Argentina, de plazos interminables, de cuestiones burocráticas, de cuestiones de lamentablemente se ha mejorado un poco, no todo lo que se debiera, pero que era muy difícil, y justo en el proceso que habíamos
resuelto ya de adoptar en el exterior, por lo cual o acá, habíamos empezado a hacer las carpetas. Lamentablemente ocurre el terremoto en Haití y aparece como una necesidad de los orfanatos haitianos de la cantidad de centenares de miles de muertos, no hay cifra precisa, pero y que había muchos chicos con necesidad de familias. Y nosotros, la verdad que vimos ahí una posibilidad que aceleraba un poco los tiempos y los deseos, y, y se dio que viajé a Puerto... Ya un poco Andrea había establecido a través de otra familia que había adoptado en ese orfanato contactos, y viajé yo porque Andrea estaba haciendo teatro en ese momento, estaba haciendo Agosto. Producción tuya también. ¿Eh? Producción tuya. Sí, pero yo no tenía que estar en el escenario. Ella No, sí. no, digo Sí, como sí, era la anotación. producción. Pero, y sí, fue mágico, fue cuando conocí, el día que llegué en Haití en ese entonces, a raíz de... Haití era el país, y es el país más pobre de América Latina, y era el país más pobre de América Latina aún antes del terremoto, pero más pobre en serio, donde la depredación del hombre blanco, del sistema capitalista, tiene su expresión más horrorosa, pero más visible hasta dónde se puede llegar. Y haber llegado a los 3 meses del terremoto de Haití para mí fue como un shock impresionante. Y dentro de las locuras que tiene Haití, tiene un nivel, la zona de Puerto Príncipe, de deforestación del 98%, por lo cual los vientos fuertes del Caribe se convierten en huracanes. Se destruyó prácticamente la ciudad, por lo cual la precariedad de viviendas era terrible. O sea, no había agua potable, pero ya el agua que circulaba, se rompieron las napas, lo cual era el acceso al agua un bien absolutamente preciado que tomaba dimensión. Y cuando llegué a Haití, que me iban a buscar del orfanato, no nos encontramos. Después, a raíz de redes sociales, que logré, yo fui a un hotel con todos los temores que podía tener, si bien fui a muchos lugares y no o sea, no soy alguien que me paralizo por el miedo. Ahí va eso de que me preguntabas de hacer o no hacer. Bueno, fui a un hotel y a través con Andrea acá y Facebook logramos encontrar, y a la noche la gente del orfanato me encontró y conocí en esa misma noche que había llegado a Ani, pues vinieron con Ani al hotel donde yo estaba. El orfanato que estaba encima en una zona pobre del mismo Puerto Príncipe. ¿Cómo te funciona la cabeza como para venías de hacer una gira, creo, o vacaciones, no estoy muy segura, en Nueva York, en hoteles de 5 estrellas, y de pronto pasar a un lugar como el que estás describiendo, casi sin paradas, digamos, ¿no? ¿Sos en general así súper amoldable a lo que venga? En general me amoldo, pero me parece que Annie fue una hija muy deseada, y entonces y cuando llegué a Haití, si bien todo lo que uno podía presuponer fue inmensamente peor en cuanto a la necesidad de que cuanto antes Annie pudiera salir de Puerto Príncipe, porque las enfermedades que pertenecen a otros siglos siguen estando ahí, como la malaria, el cólera. El nivel de sanidad es muy bajo, el nivel de comida
horroroso, el acceso al agua imposible, me acuerdo estar, es más, para poder acelerar todo, me instalé en el mismo orfanato a vivir, no fui, entonces, y era muy poco el personal que tenían. Si bien había como cuidadoras, por decirlo de alguna manera, de los distintos ámbitos donde dormían los chicos, que dormían en el piso, la inmensa mayoría no sabían leer y escribir. Haití tiene una alta tasa de analfabetismo. Y entonces era todos los días tratar de la persona que hacía los trámites, y eran muchos trámites que había que hacer, tratar de ver si me colaba la carpeta de Ani, las cosas de Ani, y era a ver, eran muchos chicos, era una sola persona, y con una infraestructura burocrática de los juzgados, de lo que sería el IVERS, que sería como el desarrollo social que aprueba finalmente las adopciones, todo muy precarizado. Entonces, el impulsar, estar encima, bueno, hoy no podemos escribir porque no había electricidad, y encima el grupo electrógeno no tiene combustible, entonces, bueno, ir a caminar kilómetros, buscar combustible, llenarlo, así me sacaban el escrito ese día que necesitábamos para presentar, para ir acelerando, porque tenía como claridad que quería sacar que Ani se fuera cuanto antes, porque yo estaba un día, pero como esto te puedo contar 100 Sí, millones sí. de anécdotas. Estaba en una habitación precaria que dormíamos, y escucho mucho griterío de los pibes afuera, y salgo y era una araña que habían matado, que era una araña de pollito, que era así chiquita, y que estaban expuestos y que estaban jugando y que había muerto. Pero también en ese mismo lugar conozco dos pibes de ese orfanato que los picaron araña y que siguen teniendo problemas hasta el día de hoy. Entonces, el tener la Ani, yo por lo menos la podía traer a dormir a la colchoneta un poco más subida que tenía, dormían en general en colchones 3 o 4 chicos en el piso, yo la tenía conmigo, la podía cuidar de otra manera, y es verdad que en el medio, como producía teatro, iba bastante a Nueva York a ver obras, y pasar así de hoteles de 5 estrellas ahí, pero también es verdad que como estaba todo el día en el orfanato y estaba con los pibes, traía juegos para compartir con los pibes, y fue una experiencia única, inolvidable lo que viví. Y a la vez tengo claro de que logramos casi en tiempos que podían ser interminables, acotar los plazos, porque estuve muy en el día a día ahí, y con Andrea del otro lado pensando en viajar, y la verdad que hubiera venido mucho antes, porque siempre eran como postergaciones, suponía, bueno, la semana que viene se completa, y nunca era la semana que viene. Pero si no hubiera estado ahí, hubiera prolongado mucho más en el tiempo estas esperas. ¿Volvieron con Ani a Puerto Príncipe? No, con Ani no volvimos a Puerto Príncipe. Lo que sí había, Andrea, parece como una cuestión de azar, ya Andrea no se bancaba más, y terminaba agosto, y agosto terminaba un 27 de septiembre, y tenía pasaje para el 28, y yo digo, esperemos a ver, y el 28 a la mañana salieron los papeles, entonces dije, no te tomes avión que yo voy para allá, y el 29 a la madrugada pude viajar, el 28, del noche del 28 al 29 pude viajar para allá, para acá, con Ani. Em, Sabemos de tu trayectoria, no sé si de todo, porque la verdad es que yo cuando me puse a estudiar de tu vida me sentí como abrumada porque la mitad de las cosas no las sabía y me debe faltar un montón saber todavía. Te voy a hacer algunas preguntas puntuales de algunos artistas, como Mercedes Sosa.
Sé que la quisiste mucho. La verdad tuve, Mercedes Sosa, tuve como dos experiencias muy fuertes. Una que fue la de varias cancelaciones al principio de la dictadura por amenazas de bomba, que generó una relación con ella y hasta un compromiso verbal que me dijo, cuando yo vuelva a cantar en Argentina vos vas a ser productor. Y, y esas experiencias de esas amenazas de bomba las recuerdo como muy traumáticas, que sea, tener que desalojar una sala con público porque hay un bulto y hasta que viene la brigada de explosivos y hasta después no pasa nada, era un paquete, pero te habían llamado, la verdad que es dramático, es pesado. Y después la vuelta, que todo el componente que significó esa vuelta, todo lo desde lo político, todo justo en estos días, en febrero se cumplieron 40 años, el hecho artístico, que si de por sí ya lo político era importante, hay muchas veces que hechos políticos que son válidos por sí solos, pero que la dimensión artística haya superado el hecho político, haber producido esos recitales, esos discos, que son, eso, me siento muy orgulloso de haber participado. Y también fueron recitales que fueron desafíos, porque no es todavía, fue previo a la caída de los militares, por lo cual seguíamos teniendo amenaza de bomba. Lo único que tenía a diferencia de las veces anteriores es que preventivamente ya trabajamos mucho con brigadas antiexplosivos, perros, Andrea Sala, o sea, era una experiencia traumática, pero que tomamos preventivamente muchas más medidas, que no dejábamos de recibir llamados de amenazas, pero aún con el miedo de que podía ser alguna vez que se filtrara y pudiera ocurrir, los shows seguían adelante. Y sentir el alivio que nunca ocurría nada. Pero que también tenía claro que si cedíamos nunca íbamos a poder trabajar. Por lo cual, hablado con Mercedes previamente, habíamos resuelto ir adelante. Pero también sentís un miedo tremendo, porque suponés que hiciste todo bien, pero si se te filtró por esto, ocurre una desgracia muy grande. Todavía no habían ocurrido los atentados de AMIA, pero bueno, obviamente las medidas preventivas funcionaron y nos daban cierta dosis de tranquilidad. Vos, sí, perdón, no, te iba a correr un poquitito, pero que tiene que ver. ¿Vos llegaste a quemar libros en la dictadura? Si yo tuve que quemar libros, sí, yo estudiaba sociología. Sí, por eso. Entonces, en casa, un par de veces que vi cerca que me podían decir chupar o detener, pero claramente sociología en ese entonces pasó a ser una carrera posgrado después de Derecho. Obviamente había nada que ver, deseo de descomprimir la carrera y que estábamos atentos a que en cualquier momento nos podían allanar, y como estudiaba sociología desde Marx a todas las corrientes económicas, políticas, sociales se estudiaran, quemé libros en el patio de mi casa para no exponerme, ¿no? De otra persona que quiero hablar, no tanto de Charlie en sí, sino de un episodio, y no tanto del episodio de lo que él hizo, sino de tu respuesta. Digo, para conocerte más como persona, vos, todos sabemos cómo es Charlie, digamos, en general, o lo que uno ve, por lo menos así, en la superficie de Charlie. Charlie, un día, cuando vos estabas firmando, creo que con su mamá, algún contrato, discutiendo algunas cosas contractuales. Haciendo una liquidación, porque la madre manejaba sus finanzas. Charlie te pinta la oficina, te avisan que te pinta la oficina, y eso que por ahí no nos llama la atención, pero a mí lo que sí me llamó la atención fue tu respuesta, que decir, bueno,
después por lo que sea que lo haya hecho él, lo comprendo. O sea, es como ir conociéndote con esas pequeñas cosas, ¿no? que nos describen. Sí, ¿Cómo es eso que lo no, comprendés? a ver, esa anécdota que ocurrió, cuando yo digo lo comprendo, está más en una manera de una llamada de atención a una imposibilidad de hacerlo hablando, que hubiera sido lo que después hicimos después de esa llamada de atención. En el momento, cuando uno, obviamente cuando pintó la oficina estaría en un momento cólera, me parece que lo que uno tiene que tender en ese momento es no ponerse a sobre elevar ese momento de cólera, sino a descomprimir. Entonces me pareció, bueno, que pinte, total, se arregla con pintura, después la literatura. Y después lo que expresó, que lo comprendía, porque Charlie, la verdad que un genio, con el cual también me siento muy orgulloso de haber trabajado, pero como genio muchas veces generó producciones que el público o el periodismo no lo supo entender en su momento y que tomó dimensión y reconocimiento muy después. En ese entonces yo producía varios grupos, Abuelos de la Nada, Los Twists, Celeste Carballo, Hit, Charlie seguía produciendo, pero que a algunos le empezó a ir mejores y estaban vendiendo más que Charlie, que había hecho Clicks Moderno, que hoy está considerado uno de los mejores discos de la historia del rock nacional, pero que en su momento, como fue un cambio muy abrupto de lo que hacía Charlie, no fue bien recibido ni por la prensa ni por gran parte de sus fans. Entonces había como una situación de frustración en ese cambio, que es difícil a veces para los geniales, los creadores como Charlie, poder magnificar el por qué no me acompañó el público, por qué la prensa. El tiempo tiende a poner las cuestiones en su lugar, pero a veces ocurren hasta post-mortem, que se estuve haciendo la exposición de Van Gogh y Van Gogh murió más pobre que nadie y no vendió un cuadro. Sí. Y hoy es en inmersivo el tipo que ha metido millones de personas en todo el mundo. Entonces, es frustrante, es comprensible, pero es como es, no podés alterar esa percepción. Y entonces cuando yo digo lo comprendo, comprendía que la mochila de su público, el periodismo, le estaba pasando una factura a un intento de evolución y de cambio, que él como artista tenía todo el derecho de hacerlo y la necesidad de hacerlo, y lo hizo y no tuvo un correlato con el suceso que esperaba. Entonces le generó una frustración y encima el mismo manager, yo, teniendo éxito con cuestiones más estándar, le generó esa reacción de cólera violenta que terminó siendo anecdótico, y es más, muy anecdótico en tiempos donde no existían las redes. Y me imagino, si eso hubiera ocurrido en tiempos de redes, hubiera sido... Todavía estaríamos hablando de eso. O hubiera sido más efímero o no, pero ahí hubo que esperar unas revistas semanales que salieran o algún programa chimentero de la tarde que lo mencionara, ¿no? Otra de las cosas que estás muy orgulloso, con razón obviamente, es de Amnesty. Contá sí. Un poco, sobre todo para la gente que no sabe. Ahí también, primero porque fue una gira que fue por el 40 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, y se hizo una gira que promovía la divulgación de los derechos humanos. Y dentro de donde se hacía el cierre, se había decidido que se giraba en los 5 continentes, pero yo había tenido el año anterior a Sting, en el diciembre del 87, haciendo un recital, pero que habían subido por primera vez las Madres de Plaza de Mayo al escenario. Y entonces, en la discusión de dónde se cerraba,
técnicamente y por facilidades de producción era Estados Unidos más fácil, pero inclusive hubo mucha discusión entre había un grupo de 5 artistas que giraban en todo el mundo y se ponían en cada lugar 2 artistas locales. Entonces, y dentro de esos 5 artistas, Bruce Springsteen, Sting y Peter Gabriel eran los líderes. Y había una discusión de dónde se cerraba. Había una idea de hacerlo en San Francisco, inclusive tecnológicamente hacerlo en la Argentina generaba muchísimo más, tomando en cuenta que iba por satélite, muchísimos más costos, porque no teníamos la tecnología para poder filmar en un estándar de producción internacional, pero se trajo todo lo que se necesitaba y prevaleció el concepto fundamentalmente y muy defendido por Sting, quizás en alianza con Gabriel, que teníamos que terminar acá porque era un símbolo, las dictaduras latinoamericanas, de violación sistemática de los derechos humanos. Y que tenía 2 lugares donde se iban a hacer. En algún momento se pensó en Chile y Argentina. Chile se prohibió, entonces corrimos el show de Chile a hacerlo en Mendoza, pasó previo a Buenos Aires, y fue impresionante porque cruzaron decenas de miles de chilenos a ver, plus el público mendocino, y después el cierre en River de la gira. Y fue absolutamente emotivo, y de nuevo, un hecho político, un hecho importantísimo en declaración de derechos humanos, pero que prevaleció, hubo una artística tan fuerte que quedó por lo menos en convivencia con un hecho artístico muy fuerte también. ¿Qué música escuchás cuando estás? Muy variada, muy variada. No soy de un solo tipo de música. Muchas veces también tiene que ver si escucho música por placer o por trabajo. A veces en exploración de si me interesa la gira de un artista o buscando nuevos talentos, lo tomo como trabajo. Otras veces por gustos personales, y ahí es de lo más variado y amplio. Y tengo, y yo lo entiendo, pero recibo muchísimo material de gente que a través de las redes me manda. Y en una proporción muy mínima, si no, no tendría tiempo para vivir directamente, escucho algunas cuestiones que por algún motivo me pudieron haber llamado la atención. Pero es muy amplio. Fundamentalmente rock y pop son los segmentos musicales que más me gustan. El jazz me gusta mucho también, pero el world music en general, o sea, es muy variado, y también es muy variado por décadas. Puedo escuchar algo muy actual o algo muy de la década de los 60, y en eso hay 50 años. Y también puede haber algo de clásico, tiene que ver también con el momento, el estado de ánimo. Si lo voy a escuchar como música de fondo, lo voy a escuchar solo concentrado eso. Bueno, tu papá era fana, ¿no? Mi viejo era fana de tango de música clásica. Tango y música clásica. ¿Alguna vez te escuché decir que Imagine de John Lennon era como un tema predilecto tuyo? No voy a decir favorito ni nada, pero una... Está dentro de los temas por letra, A ver, yo no tengo ídolos supremos, pero si tuviera que decir 3 de los ídolos que más me marcaron, y aparte un tipo que en ese sentido, en el rock, para mí el que más fuerte fue John Lennon, que más me influyó. Y dentro de su producción musical, Imagine para mí es un tema fantástico, aparte por una letra que a mí me conmueve mucho. Y lo asocié también con la muestra que se está dando actualmente, que vamos a invitar a la gente, y que todavía no la vi, pero la voy a ir a ver, Imagine Van Gogh, Sí. Que está en La Rural. ¿Querés contar un poquito? Sí, cuando vino la pandemia, igual es una casualidad que se llama Imagine, Sí, ¿no? sí. Fue asociación mía. Pero
entré a explorar tomando en cuenta que yo trabajo en una actividad que me gusta, que iba a seguir trabajando y que las dos cuestiones donde yo más trabajé y me desenvolví, que son medios de comunicación y producción de espectáculos, tienen como elementos salientes la dinámica permanente del cambio. En la pandemia estaba claro que el cambio iba a ser muy profundo porque la pandemia iba a generar nuevas pautas culturales, fue las exhibiciones inmersivas de lo último en cerrar y lo primero a abrir porque era de lo que más permitía distanciamiento social, que era una de las primeras cosas que se sabían que contra el virus funcionaban. Y estudié bastante para dónde iba mi empresa, para dónde quería, me dio tiempo para, no la parece grotesco, pero en la vida familiar, en casa, las clases por Zoom de Ani, no soy una persona que se caracteriza por desarrollar una vida social muy amplia, por lo cual estar en mi búnker, en mi casa, mucha lectura, muchas series, mucha escuchar música, no la padecí. Y estudié mucho para dónde iba, y dentro de eso entraron a aparecer las exposiciones inmersivas, que algunas había visto anteriormente y que también habían incursionado en Europa, con la oficina que tengo en España, en algunas exposiciones de otro tipo, como la de Björk, la de David Bowie, más ligadas a la música. Y esto de inmersivo vi como un filón muy, muy interesante y empecé a explorar dentro de los pintores. Van Gogh, por la característica de pintura de Van Gogh, era como el más hitero, más exitoso. Ahí entras un poco a analizar el porqué, para mí, y también por qué murió tan pobre, es que precisamente la inmensa mayoría de los pintores que trabajaban para los reyes, fundamentalmente pintores europeos, ¿no?, que trabajaban para los reyes, para la iglesia, todo eso, eran muy retratistas. Van Gogh no tiene tantos retratos, tiene pocos retratos de él, pero son más paisajes. En cambio los otros, como no había posibilidad de selfies en esa época, se contrataban un Velázquez y se hacía un cuadro. Y la pintura de Van Gogh, la intensidad de colores y esa posibilidad de llevarlo a una dimensión más grande, hacía que tuvieran mucho éxito las exposiciones de Van Gogh. Pero aún dentro de las exposiciones de Van Gogh había muchas diversas exposiciones, y había visto yo en París, antes esta, cuando se estrenó, que había tenido una evolución tecnológica importante, porque hubo una evolución grande tecnológica, y encima al conseguir la posibilidad del pabellón de la Rural, que tenía dimensiones muy altas, esta exhibición que venía de Vancouver, le pudimos dar mayor altura, mayores pantallas y generar una de las exposiciones de Van Gogh que hay, para mí es la más interesante que hay en este momento en el mundo. Con el agregado que tenía claro que, aparte de Van Gogh, la primera vez que viniera la tendencia inmersiva a la Argentina tenía un plus. Lo que venga después, ya sea alguna exposición que puede ser que hay de Picasso, de Frida Kahlo, de Monet, tendrá el atractivo del pintor, pero ya el hecho de lo inmersivo, el efecto es la primera vez. Claro. Y encima esta tenía una muy buena curaduría, porque tenía 200 obras de Van Gogh que están distribuidas en 5 museos, por lo cual sería inabordable para una persona que tiene que ir a 5 museos, pero encima la curaduría de esas 200 obras que se extraen, se sacaron 3.000 imágenes, lo cual el rolling que va dando da una variedad de colores y da un panorama muy, muy amplio de toda la obra extraordinaria de Van Gogh.
Y la gente puede ir, invito, a la rural, que sigue estando Ese- hasta junio, ¿no es Hasta cierto? fines de junio seguimos en la rural. Íbamos a terminar en abril, pero a raíz del suceso, inclusive quiero reafirmar que hay ticket, porque hay mucha idea de que está todo agotado. No, para mayo y junio hemos Ay. agregado 2 meses y hay disponibilidad de entradas. Y no hay que preocuparse, está todo cuidado, hay distancia entre la gente y hay barbijos, o sea, Sí, y aparte tomamos algo que para mí es importante de hacer funciones acotadas en cuanto a público, porque hasta determinado público, aparte del distanciamiento, es como disfrutás de la muestra y al tener acotado la cantidad de público se disfruta mucho. claro, no estás como estabas pre-pandemia en los museos tratando Claro, de ver las mininas. claro, y muchas veces, claro, y te pasa en los museos de que los cuadros son muy chicos, entonces la gente se agolpa y es un segundo y lo mirás por ahí de costado. Es más, la gente en general, cuando me preguntan cuánto dura, la que quieras, como en un Claro. museo. Y lo que tiene esto en particular, que puedes ubicarte en distintos lugares desde el pabellón de la rural y la experiencia es distinta. A veces estás con el cuadro de frente, a veces estás adentro. Son visiones distintas que, aparte con una música incidental muy interesante que tiene que ver con la curaduría de la muestra, hace que se despierten sensaciones a la sensibilidad muy, muy emocionantes. Gracias. Gracias. Bueno, quiero que brindemos ahora, con agua en este caso, por 3 deseos tuyos, 3 cosas que vos quieras. Pero porque ahora no nos puede decir, ¿cómo hacemos? En este caso, cosas que se puedan decir. Tampoco se brinda con agua, por lo cual, negativo por negativo, por ahí da positivo, Claro. por ley física. Obviamente la salud siempre uno la valora de uno y de los seres queridos. La otra, el mundo está viviendo un momento muy difícil por la guerra, pospandemia, todo eso, que entre un poco a cierta sensatez a la especie humana y dentro de esa sensatez que abarque también el cuidado del medio ambiente, me parece importante. Y con esas dos, después, la tercera, hay montones, pero entran es difícil, pero con esas dos estamos bien. Que se cumpla.